Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. Buscando al constructor del edificio, he recorrido sin pausa el trayecto circular de muchas vidas. Ahora te he encontrado y he penetrado tu ser. Nunca más me construirás casa alguna. Esta es una frase que Gustav Meiring atribuye a Buda, a Siddhartha Gautama, y en ella trata de explicitar el pensamiento antiguo respecto a la energía creadora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. En esta ocasión, en el Rincón de Sísifo, estamos muy contentos de saludarles y de poder plantear un pensamiento que ha trasladado sus interrogaciones hasta la edad moderna y contemporánea. Nos referimos a la idea del apeirón o lo absoluto en la antigüedad. Te doy la bienvenida, querido Francisco. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy contento, como siempre, de estar aquí en cabina saludándote. Realmente es un placer enorme. Y bueno, pues contento porque es un tema que nos trae a esos grandes sentidos cósmicos de la filosofía, esos grandes vuelos que puede llegar a tener el pensamiento humano. Digamos, un poco más allá de esta vida cotidiana del mundo moderno, ¿no? Que de pronto hemos hablado de algunas cosas sobre filosofía moderna, filosofía del derecho, en fin, pero ahora vamos a ver una de las, pues yo diría, máximas expresiones del pensamiento cósmico que aparece justamente en el mundo antiguo, con Tales de Mileto, efectivamente, pero con uno de sus continuadores o sus discípulos, que podría ser Anaximandro, también de Mileto. Y mira, me siento muy contento de escuchar esta frase atribuida a Buda, porque precisamente pienso que las ideas similares necesitan de varios portavoces para que los seres humanos puedan tener ahí alguna comprensión de la realidad. Y creo que en ese sentido, tanto el pensamiento milesio de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, empata muy bien con esto que nos has regalado esta mañana. Sí, fíjate que una de las preguntas que siempre han acompañado a la humanidad pues tiene que ver con el cuestionamiento sobre de qué estamos hechos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay arriba de nosotros. Y precisamente ahora, por ejemplo, que vemos estas calamidades que aquejan al mundo respecto a la pandemia, a la pobreza extrema, a la marginación, hay como que una vuelta de vista a estas interrogantes que parece que le dan sentido al mismo ser humano. Independientemente, por ejemplo, que uno crea o no crea, porque creo que esto es una cuestión interesante que habría que aclarar. El hecho de preguntarnos básicamente es el sentido de la filosofía, el preguntarnos qué hacemos aquí, hacia dónde vamos. Y bueno, este pensamiento germinal ya se vislumbra en los trabajos de los filósofos jonios, precisamente en estos autores a los que el mundo de la filosofía les llama presocráticos, y que se preguntaron precisamente qué es lo que componía la materia y el origen mismo del universo. Efectivamente. Una de las labores de la filosofía, sin duda alguna, es tratar de ordenar en una especie de conceptos, de argumentaciones, el sentido de las cosas, el sentido de las acciones. Mira, por ejemplo, yo pienso que la ciencia nos dice los hechos, ¿no? Las religiones, el arte, nos dan valores. Pero la filosofía nos dice cuál es el sentido de los hechos y de los valores que tenemos. ¿Qué significado tienen? Y digamos, en ese mismo orden de ideas aparece la figura de Tales de Mileto, que, bueno, pues es todo un sabio, lo sabemos, en el siglo VII. Se le atribuyen, vamos a decirlo así, como grandes proezas, ser un sabio constructor, haber predicho un eclipse, introducir la geometría de Egipto a Grecia.
Y bueno, pues también ser el padre de la filosofía de Occidente con un poco esta pregunta que es muy tradicional pensar que era una de las interrogantes de estos filósofos por la lectura aristotélica que tenemos de ellos, que es la pregunta por el origen del cosmos, ¿no? Es decir, este mundo que vivimos debe tener un principio material, originario, que además le da sentido a todo el orden de lo que hay. Entonces, no solo es el origen de la naturaleza, sino el origen y el sentido del mundo natural. Ese punto es bastante interesante y sí, digamos que estos filósofos del siglo VII al siglo VI, que digamos en esta región ahora se llama Turquía, ¿no? Es el país, es Turquía, en la península de Anatolia, que digamos, pero bueno, en esa época estamos hablando de la región de la que viene el poeta Homero, ¿no? Es una región muy importante, pero Anaximandro particularmente me parece, y bueno, yo, digamos, tal vez a mis colegas académicos también podría parecerles muy relevante Anaximandro, porque si bien Tales de Mileto es el origen de esta filosofía occidental, no contamos con ninguna obra de él. A pesar de que escribió, ¿no? No ha llegado a nosotros, pues nos separan de él casi 2500 años. Y con Anaximandro, los historiadores de la filosofía tienen al menos las primeras 12 palabras escritas de un texto filosófico, ¿no? Anaximandro escribe una obra que es sumamente relevante, cuyo nombre o título se llama Perifices, o acerca de la física, y ese título y esa obra, esa clase de investigación, pues se vuelve muy influyente en la filosofía posterior. Heráclito, Demócrito, la mayoría de los filósofos físicos de ese periodo escriben sus obras siguiendo el ejemplo del libro de Anaximandro. Pero este libro solo conservamos 14 o 15 palabras, ¿no? Entonces, es el primer documento escrito que tenemos en filosofía, ¿no? Es digamos, y es un fragmento realmente muy interesante que, bueno, me gustaría también comentar contigo. Sí, adelante, porque ahora estaba yo recordando nuestras sesiones sobre filosofía antigua, que yo muy agradecido y contento tuve la dicha y el honor de tomar clases contigo. Y la verdad es que a mí el tema de la filosofía antigua, especialmente de este pensamiento presocrático, me llama mucho la atención, me agrada. Y que además, como bien has señalado tú, no es un pensamiento que podríamos de tajo desechar en la actualidad, porque inclusive los planteamientos de estos filósofos anteriores a la escuela clásica, ya con Sócrates, Platón y Aristóteles, pues bueno, se van a arraigar en el pensamiento platónico, por ejemplo, para que éste cree su teología. Pero ¿qué propuesta tiene Anaximandro? Esta es la pregunta que a mí me gustaría realizar, me gustaría dejarte pensarla. Y bueno, no sé si quieres, vamos haciendo un pequeño espacio para hacer un corte y regresamos con la respuesta. Perfecto, encantado. Regresar a clases presenciales forma y fortalece las habilidades sociales, emocionales de las y los estudiantes al interactuar. A pesar de los protocolos de cuidado, no se tiene la certeza del no contagio. Es por eso que debemos de seguir con las medidas de prevención. Las y los trabajadores universitarios, docentes y personal administrativo de nuestra universidad dan la bienvenida a la comunidad estudiantil. Apostemos por mirarnos y escucharnos. Apostemos por el reencuentro. La UNACH es un espacio de encuentro, de debate, de reflexión, un lugar para la interacción social, la conexión con todas y todos, impulsando el aprender haciendo, formando mejores personas que transformen nuestro entorno. Dejemos huella por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. El Rincón de Sísifo. Y volvemos con esta interrogación acerca de esta filosofía de Anaximandro. Vamos a tratar de pensar un poquito el orden de su libro. Este libro del que les he comentado, como les digo, se llama Acerca de la naturaleza. Y bueno,
Era, era una obra amplia, según la doxografía. Eh, Estaba compuesta de una cosmogonía, es decir, un tratado acerca del origen del cosmos, o una narración de las formas que ha tenido el universo. También tiene una especie como de historia natural de la Tierra, eh, y un relato acerca del desarrollo de los organismos vivos en la Tierra también, ¿no? Y descripción de toda clase de fenómenos naturales, astronómicos y biológicos. Pero lo más interesante de este libro era un mapa. Digamos, Anaximandro, igual que su maestro, es iniciador de muchas ciencias, y una de ellas es, digamos, en términos occidentales, claro, dentro del canon, el padre de la geografía, porque elabora un mapa mundi, del mundo conocido para él, en el que existen 3 continentes, básicamente, ¿no? Asia, Europa y África. Y todos esos continentes están rodeados por un círculo, un anillo de agua, ¿no? La Tierra es plana. Para Anaximandro el planeta Tierra es plano, se sostiene sobre agua. Y bueno, pues eso explicaría, por ejemplo, los temblores, ¿no? ¿Por qué de pronto se mueve la Tierra? Pues porque la Tierra flota como una especie de tronco sobre el agua. Pero lo más interesante de este libro es el planteamiento sistemático o metodológico, porque no es una simple recopilación de datos, sino que Anaximandro, y en esto también es muy relevante, le interesa explorar los seres antiguos, anteriores a él. En ese sentido podemos decir que es un paleontólogo, ¿no? Porque le interesan los seres de la antigüedad, y a veces se ha creído que de pronto Anaximandro propondría una especie de teoría de la evolución tipo darwiniana. Bueno, eso es un poquito inexacto. Bueno, estamos hablando de un filósofo arcaico del que tenemos solo 15 palabras, y bueno, cómo sacar una conclusión así podría ser algo precipitado. Pero lo que sí podemos inferir, digo un poco más modestamente, es que Anaximandro propone una teoría de la evolución cósmica, que el cosmos, el universo, tal y como lo conocemos, ha ido evolucionando a partir de un principio creador. La naturaleza misma tiene un principio que da origen a la creación de este mundo. Y otra cosa que también es importante decir, a lo mejor nosotros tenemos un poco la idea, pues ya más cristiana o judía o algo así, religiosa incluso, de que el mundo ha sido creado. Y una de las, ¿no? Que antes de que, bueno, existiera el planeta Tierra o el universo y tal, pues alguna fuerza, Dios o lo que sea, ha creado el mundo de la nada. Bueno, los griegos no tienen un planteamiento de ese estilo, y Anaximandro es una muestra de esto, porque para él lo que nosotros llamamos universo, cosmos, este orden total de todo lo que existe, pues es eterno. Siempre ha existido, pero ha adquirido a lo largo del tiempo diversas formas, ¿no? Va adquiriendo a veces la forma del fuego, a veces la forma del aire, del agua, de la tierra, pero lo que permite todos esos cambios en el mundo natural es justamente un principio subyacente al que él va a llamar lo apeiron o lo ilimitado. Uh-huh. Fíjate que esa explicación que acabas de dar es muy interesante, y justo encuentra coincidencia, por ejemplo, con... Acabo de leer uno de los diálogos platónicos. Por supuesto, esto ya es muchos años y muchos siglos después, pero por ejemplo, en el Timeo, cuando Platón está haciendo la explicación de cómo se origina el universo, cómo precisamente la Tierra es ordenada, este argumento sale a la luz, la idea de que no puede ser la creación ex nihilo, o sea, no puede haberse creado de la nada, sino que habría materia que no tenía forma, materia que estaba desordenada y caótica, y precisamente hay una especie de deidad que en esa obra aparece, al que Platón denomina demiurgo, y que va a poner orden en esta materia informe. Pero esta materia no es creada por esa deidad, es decir, esta materia existía. Esta materia tendría que haber existido antes de que las formas pudiesen ser adheridas a la materia. Entonces, me parece muy interesante porque es una propuesta, creo, bastante difícil ahora en nuestra concepción occidental
comprender, porque estamos habituados a la idea de que todo se tuvo que haber creado, inclusive la nada no podría existir antes de la misma creación. Pero esta pregunta acerca de qué es lo primero o qué es lo que le da vida, qué es lo que le da forma a las demás cosas, pues se va a venir replicando a lo largo del tiempo. Y es interesante cómo en Anaximandro esta figura del apeirón, de lo desconocido, lo increado, lo ingénito, va a adquirir una forma peculiar, se va a relacionar con algo. Como, digamos, porque esto es muy habitual en el pensamiento anterior al platonismo, el relacionar un elemento con la energía creadora, por ejemplo, el fuego, el aire, etcétera, ¿no? ¿Cómo se explica desde la propuesta de Anaximandro? ¿Qué es esto que le va a dar orden a la materia? Bueno, me gustaría citar así algún libro, una obra de un gran clásico alemán llamado Werner Jaeger. Tiene una obra famosísima que se llama La teología de los primeros filósofos griegos. Y entonces a veces se piensa que la filosofía se aleja de los mitos y ya deja esas explicaciones fantásticas y fabulosas y se va por explicaciones naturalistas o más así. Pero un poco el libro de Werner Jaeger nos dice, bueno, ¿a qué se refiere, por ejemplo, Anaximandro cuando dice que lo apeiron, esto infinito, es ingénito? Ingénito quiere decir que no ha sido creado, que no ha sido creado, ¿no? O cuando dice que es divino, ¿no? Que lo apeiron es divino. ¿A qué se refiere con eso, no? Y digamos, si uno lee estos textos no podría decir, bueno, es que es divino y a lo mejor es Zeus, ¿no? Bueno, no, porque se supone que filosofía es un poco ese pensamiento que se aparta de lo mítico. Pero la idea de divinidad, digamos, que Werner Jaeger señala aquí, tiene que ver con que hay una cosa que descubren los presocráticos y que es lo que, como la gran, digamos, el gran mérito que les da Aristóteles, ¿no? Que es darse cuenta que la naturaleza, esto que nosotros llamamos universo, cosmos, todo lo que existe, ¿no? La totalidad del mundo, tiene un principio de movimiento interno. Y ese principio de movimiento interno es de transformaciones. La naturaleza está siempre en constante transformación. Y sorprenderse acerca de esas transformaciones. A ver, ¿por qué la semilla de pronto se convierte en un árbol, ¿no? O sea, el mundo natural, de pronto todo es cambiante. Hoy es de día, al rato es de noche, hace frío, luego hace calor, y todo lo que está en el mundo natural cambia, todo. Antes era más joven, ahora soy más viejo, más alto, más pequeño, en fin. Y el punto de los presocráticos es descubrir cuál es el origen de ese principio de movimiento. Y por eso los elementos que toman, por ejemplo, estoy pensando en Tales de Mileto, ¿no? O en el propio Anaximandro, pero pondré el caso de Tales, porque es el maestro de Anaximandro. O sea, cuando a veces se dice, es que Tales, qué tonto, ¿no? Dice que todo es agua y que todo está hecho de agua. Pues sí, si uno lo lee así, dices, pues sí, qué chafa, ¿no? Ahora ya sabemos que no. Pero la idea es que el agua, al igual que la naturaleza, se transforma. El agua puede pasar por 3 estados distintos, por ejemplo, ¿no? De ser líquida a ser sólida y luego a ser gaseosa. Y entonces el propio Tales de Mileto da razones a favor de que, claro, ese mundo que se transforma, el agua, al igual que el mundo natural, comparten ese mismo principio. Seguramente el agua es el principio que da origen a ese cambio. Y lo mismo pasa con la idea de lo infinito de Anaximandro, porque Anaximandro va a decir, bueno, no es ninguno de los 4 elementos, ¿no? No puede ser ni el agua, ni el aire, ni el fuego, ni la tierra. El elemento primordial es un elemento indeterminado. Y algunos aristotélicos, digamos, piensan que cuando Anaximandro piensa que es esto, es como una especie de mezcla de los 4 elementos, ¿no? Y claro, piensa en el fuego. El fuego también es algo móvil. A veces parece que está estático, pero si te quedas viendo, se empieza a mover, ¿no? Y se eleva, y entonces también cambia. Igual la tierra, ¿no? La tierra de pronto pues, se convierte en un cerro, o en lodo, o en fango, ¿no? También los elementos tienen un principio de cambio, y ese principio es algo divino.
inmanente a la naturaleza, no es algo que está más allá del mundo natural, sino que pertenece a este orden. Qué interesante esa idea de lo indeterminado. Incluso, por ejemplo, pienso ahora que en la misma teología griega fue recogida, porque a veces se quiere distanciar, como tú bien lo señalabas, la idea mítica de la filosofía, porque evidentemente la filosofía hace una escisión entre lo mítico, entre el misticismo y la reflexión crítica, la reflexión del pensamiento a partir de las evidencias, ¿no? Pero ahora estoy pensando, por ejemplo, en esta concepción de cómo a veces el pensamiento mítico subyace en la filosofía y la filosofía subyace en el pensamiento mítico y en la misma teología, porque, por ejemplo, el mismo pueblo griego, un pueblo politeísta que tenía un gran panteón de dioses, hay digamos, como un hecho histórico, es interesante analizarlo. Por ejemplo, en una de las experiencias de los apóstoles, el mismo Pablo que llega a Atenas, se maravilla cuando de pronto llega a una parte de la ciudad y se encuentra una inscripción y él mismo refiere que se decía que había un busto y un templo dedicado a lo que los griegos conocían como el agnostos theos, que era el Dios desconocido. O sea, a mí me llama mucho la atención esto porque independientemente que había un Dios casi para todo, desde un Dios para la guerra hasta un Dios para la carpintería, los griegos habían pensado que era necesario edificar un templo a un Dios que ellos no sabían quién era. Y me parece además la muestra más grande de humildad que puede existir, porque el hecho de no definir a Dios con las características que nosotros queremos darle, o sea, nosotros hemos definido a Dios con características antropomórficas, porque nos parecería algo muy errado pensar que Dios es diferente a nosotros. Y la misma Biblia, de hecho, en sus primeros versículos dice que Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de él, pero los griegos pensaban que había un Dios al que no se le podría definir. Era un Dios desconocido, sabían que estaba ahí, pero no se atrevían a darle características ontológicas propias del ser humano. Y esto precisamente es la idea de Anaximandro. Hay una energía creadora, pero no la podemos definir, porque si la definimos la encasillamos. La hacemos una cosa pequeña y no podemos reducir a lo que es infinito y a lo que es creador. Efectivamente, eso es el punto central de la filosofía de Anaximandro. Este principio creador es infinito. Pero infinito en el sentido de que es una afirmación, ¿no? Nosotros, tú, yo, cualquier cosa en el mundo natural es finita. Tiene un término, tiene una duración. Pero este principio pues, nunca muere, nunca perece, nunca nadie lo ha creado. Es eterno, es infinito. Y esa infinitud no puede ser uno de los 4 elementos. Si fuera el agua, no existiría el fuego, porque la sustancia infinita del agua acabaría con el fuego. Si fuera piedra o si fuera tierra, no existiría aire, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Eso que es infinito, pensemos en esa materia informe, si es que pensamos que lo pero no es material, ¿no? Porque también ahí habría que decir un poco, bueno, esa interpretación es muy aristotélica, ¿no? Pensar que este principio es algo material. No, digamos, no tenemos el libro de Anaximandro como para decir, oh sí, Anaximandro pensaba que el principio, este arjé, era material, este principio divino era algo material, ¿no? Pues no, eso es la interpretación que tenemos de Aristóteles, ¿no? Que está muy bien, porque bueno, pues es el que le da el mérito a estos filósofos de encontrar en la propia naturaleza, dentro, inmanente al orden natural, el origen de todos los cambios. Y eso es algo que nos asombra mucho a los seres humanos, ¿no? O sea, la capacidad que tiene el mundo para cambiar, ¿no? Ese asombro frente a las mutaciones. Y digo, no quiero yo citar cosas frívolas o que se me acuse así de ser orientalista ni nada, pero pues el gran libro de adivinación, por ejemplo, del I Ching, el I Ching, ¿no? Consultado por Leibniz, ¿no? Otro gran matemático y filósofo, pues así se llama, el libro de las transformaciones. Y de lo que te habla esa obra, igual que Anaximandro, es de cuál es el sentido de los hechos, cuál es el sentido de la realidad y de tus acciones. ¿Qué sentido tiene? Y eso no lo hace, lo puede hacer una religión, pero la filosofía es la adecuada. Porque las religiones y el arte y las ciencias
pues las ciencias, les he dicho, ¿no? Nos dan conocimiento de los hechos. Las religiones, el arte, la cultura, pues nos dan valores. Pero la filosofía es la que nos tiene que decir qué significado tienen cada uno de esos hechos y esos valores en un orden cósmico. Y eso es lo que yo a veces echo de menos, ¿no? Como a veces nuestros filósofos o yo mismo, ¿no? En lugar de estar pensando cuestiones acerca de crear una noción sobre lo infinito, ¿no? Imagínate, qué gran placer pensar lo que es infinito y eterno y todo. Bueno, pues debe ser algo grandioso, en lugar de andar ahí pensando a ver mañana a quién le pongo el pie, ¿no? Sí, yo creo que esa es una semilla en el ánimo que deberíamos nosotros de cultivar. Personalmente, después de 15 años casi en lo particular estudiar leyes, pues de pronto dije, quiero pensar en algo más que aprenderme los códigos de memoria y es cuando yo entro al mundo de la filosofía. Entonces creo que el desafío que nos convocas hoy es muy interesante. Es precisamente preguntarnos si alguna vez hemos hecho esta pregunta, ¿no? El hecho de pensar de qué estamos constituidos, qué fue lo que nos creó, pero más allá de los dogmatismos a los que estamos acostumbrados. Así es que hemos leído que la Tierra se creó de tal manera, que se hizo en 7 días, bueno, en fin, eso es algo que nosotros hemos venido aprendiendo por repetición, es una herencia cultural, pero Radio Escucha, te desafiamos a que te preguntes, a que hagas preguntas incómodas y que tú mismo te sientas incómodo o incómoda con lo que has aprendido y con lo que sabes hasta este momento de tu vida. Pregúntate si consideras que esta postura de Anaximandro, derivada de la filosofía antigua, te parece que es adecuada o consideras que hay otras explicaciones que pueden dar sentido a la vida y al origen mismo del universo. Solo para cerrar, incluso si hemos de pensar que este origen es divino, pues también tomar el reto de pensar la divinidad. En filosofía, eso es algo importante también. Para afirmarlo o negarlo, no importa, pero si hay un filósofo que no me da una filósofa que no me da un pensamiento acerca de la divinidad, del sentido cósmico que existe, pues para mí es un funcionario del pensamiento. Es un burócrata. Pues muchas gracias, querido Francisco, por las explicaciones, por habernos permitido recordar estas ideas de la filosofía antigua que yo te he comentado. A mí personalmente me gusta mucho, me inscribo en esta etapa del pensamiento, quizás por mi falta todavía de expertise en el área de la filosofía, pero me llama mucho la atención precisamente lo que tú bien mencionaste ahorita, el dejarte sorprender porque personas tan antiguas hayan creado un sistema de pensamiento tan grande que haya abarcado incluso el origen mismo del universo. Creo que para mí es fascinante, más allá de solo pensar lo que habitualmente pensamos. Pues agradecemos mucho a nuestras radioescuchas, por el tiempo que nos han brindado, por habernos escuchado en esta ocasión, y les invitamos y las invitamos a que puedan seguirnos escuchando todos los miércoles, ahora en nuestro nuevo horario a las 7 de la noche, por medio de las redes sociales de Radio UNACH, Frecuencia Universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.